TV Canal 10, un buen canal, presenta. Estimados amigos, es un placer estar de nuevo con ustedes. Juan Ramón, encantado. Igualmente, Rodrigo. Bueno, la caída del general Ramiro Muñoz de la Policía Militar y del Instituto Penitenciario es el fin de una carrera militar. Mientras la viceministra de Seguridad, Yulisa Villanueva, todos los días está permanentemente denunciando tropelías cometidas por la Secretaría de Seguridad, y ahí está, inamovible en el cargo. La presidenta no le pide la renuncia. Y una pregunta que se viene formulando en los círculos militares, Juan Ramón, es ¿cuál será el destino del general Roosevelt Hernández al final de su periodo, al concluir el gobierno de la presidenta Xiomara Castro? Porque Roosevelt Hernández debe de entender que aunque el Libre llegara a consumar, digamos, un fraude electoral, no le va a ser fácil sostenerse, sobre todo por la cantidad de observadores internacionales que van a haber en Honduras. En Honduras no va a poder pasar el 30 de noviembre ningún gobierno, nadie que se le impute fraude electoral. Aquí va a haber tanta observación internacional. Ya se confirmó este día la venida del grupo de observadores de la Unión Europea, y eso es importante, es posiblemente el grupo de observadores más fuertes que vamos a tener. Pero sobre todo, Juan Ramón, esa caída del general Ramiro Muñoz, a mí me llama la atención, porque este es un hombre que entra con paso fuerte el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Tú recuerdas que la palanca de él era una persona que había pertenecido y que es pariente de la presidenta Xiomara Castro, pero había pertenecido en el gobierno de Mel Zelaya en el año 2006. Yo no sé si tú recuerdas el nombre de esa persona. Chimirri. Sí, muy célebre. Pues la palanca de Muñoz era Chimirri. Entonces significa que ya Chimirri ya no tiene tanta fortaleza en el gobierno de Xiomara Castro, Juan Ramón. Pero lo más interesante, al margen de la pregunta que estás haciendo sobre la influencia de Chimirri, es que mal sirve el diablo, porque fíjate que ¿a quién bien le sirve? La persona que le revive la carrera militar de Roosevelt Hernández es el general Ramiro Muñoz. Ramiro Muñoz es el que lo pone en contacto con Chimirri y lo pone en contacto con Zelaya, y a partir de ahí es que el hombre se recupera ya en el gobierno y asume el liderazgo de la promoción número 27 de las Fuerzas Armadas, porque el general Ramiro Muñoz no es miembro de su misma promoción, sino de la siguiente promoción. En ese sentido, lo que acaba de ocurrir es que políticamente consiguió que le quitaran de un cargo donde tiene mando de tropa. Los policías penitenciarios andan armados y pueden ser una tropa que dirigida se levante en contra de Roosevelt Hernández. Yo no sé, Juan Ramón, si tú conoces esta parte de la historia. Vamos a ver. La parte de la historia que yo sé es que Ramiro Muñoz deja la policía militar porque quien lo echa es Roosevelt Hernández. Exacto. Y Roosevelt Hernández llama a otra persona para ocupar la policía militar, pero Mel Zelaya no se lo acepta y manda a un oficial de casa presidencial. Exacto, eso es lo que estoy tratando de explicar, pero voy a más adelante. Mira, la carrera militar de Ramiro Muñoz no termina, porque él todavía tiene tiempo en las Fuerzas Armadas antes de alcanzar los 35 años en la institución. De tal manera que, como él lo ha dicho, a mí me pueden mandar a mi casa, y él sigue siendo miembro de las Fuerzas Armadas, claro, sin mando. Al quitarle el mando
Roosevelt Hernández lo que está enviando, Rodrigo, es un mensaje de que las Fuerzas Armadas se están preparando bajo la dirección de Roosevelt Hernández para actuar en contra de quienes impidan que el partido de Mel Zelaya continúe gobernando, porque para Mel Zelaya y su familia seguir en el poder es un problema existencial. Si ellos dejan el poder, ellos van a la cárcel inmediatamente. Mira, yo no creo mucho en los rumores, pero hay indicios que son sumamente importantes que uno como periodistas tiene que atender. Por supuesto. Hay indicios que nos están dando señales que no todos los jefes militares están apoyando a Roosevelt Hernández. Ojo, tengo una versión que me dio un político que es amigo de uno de los jefes militares, me dijo no, tal jefe militar me confió que no están de acuerdo con las cosas que está haciendo Roosevelt Hernández. Eso significa que Roosevelt también va a tener problemas si él se sigue embarrando, sigue metiendo las extremidades, sigue obrando como si él fuera de la alta dirigencia del partido gobernante. Y eso es grave para el general Hernández, y no lo he entendido. Yo creo que ha perdido la chaveta este militar. Tú tienes razón. Esta acción de castigar al general Ramiro Muñoz de la policía militar es una acción en contra de alguien que puede ser su adversario. Y claro, un hombre como Roosevelt, que ni siquiera cuenta con todo el respaldo de su promoción, porque él no era líder de la promoción, él tiene castigado a los líderes de la promoción suya, a la gente que ocupaba los primeros lugares, los tiene en su casa, sin destino militar, sin mando alguno, y además bajo la obligación de mantener silencio. Bueno, mientras tanto la viceministra de Seguridad, Yulisa Villanueva, sigue denunciando tropelías de la Secretaría de Seguridad. Juan Ramón, yo creo que allá Yulisa lleva como 2 años y medio siendo una piedra en el zapato del Ministerio de la Secretaría de Seguridad, denunciando cosas malas. Incluso ella reclamó que el cargo en el Ministerio de Seguridad era para ella y no para el general, para el actual jefe o ministro de Seguridad Sánchez, Gustavo Sánchez. Pero las cosas que ha dicho de las irregularidades que hay en la Secretaría de Seguridad son como para que Sánchez lo hubiera removido como su superior, o para que la presidenta le hubiera pedido que renunciara como se lo pidió a Muñoz, y sin embargo Yulisa Villanueva sigue campante en el cargo. Definitivamente, Rodrigo, lo que pasa es que Yulisa Villanueva es una persona que tiene muy buenas relaciones con la presidenta Castro y forma parte de su grupo íntimo. Y además, como nosotros lo hemos dicho aquí, de repente Yulisa Villanueva tiene en su poder información fundamental de carácter forense que le da mucha fortaleza. Ahora, en su caso, Sánchez es un hombre de Zelaya, y como es hombre de Zelaya, él no le hace caso a Yulisa, pero no le puede hacer daño. Entonces, tenemos una situación de empate en que Yulisa denuncia, incluso Yulisa denunció a los hijos de Sánchez, y Sánchez no le prestó la más mínima atención. Es que yo creo que no tenía con qué prestarle atención, porque hay algo que no podemos pasar desapercibido, Juan Ramón. Yulisa fue declarada por la Casa Blanca entre las 10 mujeres más valientes del mundo, en la Casa Blanca. Y lo es, lo confirma. Tiene una valentía extraordinaria. No sé si le viene del papá o de la mamá esa fortaleza. Yo no creo que frente a eso, Juan Ramón, frente a ser declarada ella una de las 10 mujeres más valientes del planeta, del mundo, hay alguien aquí que se atreve en el gobierno a separarla, porque salía un pleito directamente con la Casa Blanca.
Y además, yo agrego la sospecha que hemos manejado nosotros, es que Julissa Villanueva tiene información forense que si fuese de conocimiento público, derriba incluso todo el discurso victimista de Manuel Zelaya Rosales con respecto a la actividad de las fuerzas militares que se opusieron al aterrizaje del avión en que él intentó, acompañado de otros dignatarios, aterrizar en Toncontín y recuperar la titularidad del Ejecutivo. Finalmente hay una interrogante para cerrar esta primera parte que se formulan en algunos escenarios. ¿Cuál será el destino de Rubén Hernández al final de su periodo, al concluir el gobierno de la presidenta Xiomara Castro? No dejan de pensar algunos que si el proyecto de Mel Zelaya triunfa, él continuaría como jefe del Estado Mayor Conjunto. Algunas predicciones. La primera es lo que tú dices, que pudiera ser reelegido como jefe del Estado Mayor Conjunto, con lo cual crea un problema porque la siguiente generación que le corresponde el mando vería postergada y anulada su posibilidad. Ahí hay un conflicto que le puede reventar en las manos a Manuel Zelaya. La segunda posibilidad es que en una interrupción del proceso electoral, Rodrigo, en un golpe de Estado, como alguna gente del exterior que estudia los problemas de Honduras está anticipando, hay la posibilidad que Mel le haya hecho creer a Roosevelt Hernández que él va a ser el presidente provisional, el jefe del Estado. Mel tiene una enorme capacidad de ofrecer cargos, de ofrecer beneficios y canonjías a toda la gente para que se ponga a su servicio. Si le ha hecho ese ofrecimiento, Juan Ramón, ya lo tiene encandilado, y por eso es que está haciendo todos esos disparates. De otra manera no podés explicar cómo un oficial compromete su vida, a su familia, a su imagen, a toda su tradición, incluso manipulando a los niños, porque ahora ha iniciado un programa destinado a convertir a los niños en parte de los pioneros morazanistas. Digo pioneros porque en Cuba se llamaban pioneros. Está fanatizando. Aquí se llaman seguidores de Morazán, con lo cual van a querer adoctrinar a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que sean marionetas al servicio de los políticos. Porque no es cuestión de instruirlos, los están fanatizando usando la figura de Morazán incorrectamente. En la siguiente parte sigue la rebeldía de Marlon Ochoa, pero en el CNE las concejales José López y Ana Paola Hall mantienen el cronograma. Ya regresamos. Estas son las noticias en El Mundo al Día, hoy martes 15 de julio. Donald Trump dijo que Volodymyr Zelensky no debería atacar Moscú y lanzó una advertencia a Vladimir Putin. Sheinbaum expresa solidaridad a familia de trabajador muerto en redada de ICE y dice que México evalúa hacer una denuncia. Florida se encamina este mes a batir un récord anual de ejecuciones, con 9. Y finalmente, fuertes tormentas dejan a gran parte del noreste de Estados Unidos en alerta por inundaciones. Esas fueron las noticias en El Mundo al Día, hoy martes 15 de julio del 2025. Saca tu lado fan con tus tarjetas Atlántida y participa por un viaje doble al Gran Premio de Fórmula 1 en la Ciudad de México. Realiza todas tus compras con tus tarjetas de crédito Atlántida y acumula boletos electrónicos para vivir esta gran experiencia, todo incluido con un acompañante. Entre más compras realices, más oportunidades tienes de ganar. Son 2 ganadores. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa.
Llegaron las Claro ofertas. Aprovecha y adquirí ese smartphone prepago que tanto querés, con descuentos de hasta un 30%. Elegí entre un Honor X5B por 2.349 lempiras, un Xiaomi Redmi 14C por solo 3.049 lempiras o un Honor X6B a tan solo 3.599 lempiras. Todos incluyen 15 GB más Facebook y WhatsApp ilimitados. Adquirilo con la red más rápida de Honduras, en tu punto de venta más cercano. ¡Claro que sí! En temporada de lluvias, es crucial evitar tirar basura en la calle. La basura obstruye los sistemas de drenaje causando inundaciones. Deposita la basura en los contenedores designados. Un pequeño detalle hace una gran diferencia. Mantener limpia nuestra ciudad es lo mejor. Este video es un llamado a la conciencia de todos. Prevengamos los desastres. Desde que amanece es momento de brillar con tu estilo. Del gym a la oficina, Carrión te acompaña con las últimas tendencias para todo lo que tu día te pida. Tu personalidad es tu mejor guía. Dale a cada hora un toque de glamour, dinamismo y actitud. Porque la moda no tiene horario ni límites. No hay agenda para lucir bien. Siempre es tu momento. Con Carrión siempre llegas primero a la moda. Carrión, la moda a tiempo. Sigue la rebeldía de Marlon Ochoa en el Consejo Nacional de Elecciones, pero las concejales José López y Ana Paola Hall mantienen el cronograma. El día lunes por la tarde se citó para la sesión del CNE, Ochoa no llegó, sin embargo, como la sesión era para recibir las propuestas de las empresas que están aspirando a ofrecer los servicios para el TREP, solo llegó la misma empresa, la Smartmatic. No llegó Ochoa, pero se le dio el curso a la sesión. Y se hace constar de que el concejal Ochoa no estaba presente. Es decir, en pocas palabras, nosotros que más o menos entendemos de los procesos legales, cuando llega la mayoría de un consejo, de un cuerpo colegiado, y se inicia la sesión, el quórum se mantiene con la mayoría, con los dos, de un cuerpo de 3, 2 son la mayoría, y ahí está el quórum. Entonces, el cronograma siguió. No se contó con la presencia del concejal Ochoa, pero la sesión se instaló, se recibió la oferta de la empresa Smartmatic y se cumple el procedimiento legal, Juan Ramón. Sí, solo hay que agregar, Rodrigo, para información de nuestros amables televidentes, que la no presencia de Marlon Ochoa y de los suplentes, hay que entenderla. No es que él está fuera del edificio, él está en su oficina, en el mismo edificio del Consejo Nacional Electoral, pero no va al salón en donde se reúne la sesión, donde se efectúa la sesión. Es decir, es una persona que tiene obligación de hacer su trabajo y no lo hace. Es decir, para que podamos entender esto, porque algunas veces nos enredamos en explicaciones legales. Mire, si usted tuviera una persona que la tiene trabajando para usted y que le dice, mire, usted tiene que repararme el jardín, y vive ahí adentro de su casa, y le toca la puerta, vaya, arrégleme el jardín, y él no arregla el jardín, ¿qué es lo que hace usted? Usted lo despide inmediatamente porque esa persona no está cumpliendo con sus obligaciones. Además, en el caso del señor Ochoa, recibe un salario exactamente igual que los demás consejeros. No se le quita un centavo por no asistir, Rodrigo. Ahora, el objetivo, claro, con mucha claridad de Ochoa, es obstruir el proceso del cronograma. Además de esta falta laboral, hay esta mala intención que tú estás señalando. Y eso ya es delictivo. Ya es delictivo. Porque una obstrucción a un proceso que está contemplado en la Constitución de la República es constitutivo de delito de orden penal. Marlon Ochoa debe saber que él, por este delito, puede ir por lo menos de 6 a 10 años a prisión.
porque no es posible que un miembro funcionario que ha sido juramentado para desempeñar una función de Estado se contraponga y actúe en contra de ese proceso. Y ese es el caso de Marlon Ochoa. Ahora, como llegó la empresa, que es la Smartmatic, y la oferta se recibió, queremos decir algo. En el mes de mayo, el Pleno del Consejo Nacional de Elecciones aprobó la adquisición del TREP, y este día nosotros hemos conseguido la copia de esa certificación, Juan Ramón. Quiero mostrarle al público, para que mire el público que esto no es cuestión de inventos, de discursos así del aire que tomamos, no. Aquí está la documentación, mira Juan Ramón, este es el documento, la certificación, donde se hace constar que en la fecha de mayo del año en curso, el cuerpo colegiado que se llama Consejo Nacional de Elecciones aprobó por unanimidad la adquisición. Es decir, que Ochoa estaba allí presente. Y el TREP contempla, Juan Ramón, dentro del proceso del TREP, dentro del modelo del TREP, se contempla la verificación manual. Ahora, obviamente, cuando vio que había metido las extremidades, y que no son extremidades de madera, sino extremidades humanas las que él metió, ha de haber tenido la reprimenda de Mel Zelaya, y a eso yo atribuyo que últimamente, yo te decía, yo lo veo bien estresado a Marlon, bien preocupado. Claro, él sabe que él metió las patas. Ahí está, aprobado. Mira. Pero si eso ya está aprobado, las acciones que él está ejecutando ya son acciones en donde la finalidad anda más allá de un simple pataleo. Mira. Y forma bien parte, perdóname, y forma más bien parte de una intención de interrumpir el proceso. Exacto, electoral. lo que yo te vengo diciendo, es obstrucción. La palabra es obstrucción, está obstruyendo el proceso que es el cronograma electoral. Mira, esta es la papelería oficial, Sí. Está timbrada y sellada y firmada por la Secretaría General, del Consejo Nacional de Elecciones. Sí, sí. Que por lo general, la Secretaría General del Consejo Nacional de Elecciones debería ser una funcionaria imparcial, pero casi todos estos funcionarios son adláteres del Partido Libertad y Refundación Libre, o PLR, como le decís vos. Sí, definitivamente, y este es el gran problema del sistema electoral hondureño, que debía tener personas profesionales que le den confianza al pueblo hondureño, que aplican la ley por encima de cualquier otra consideración sin obedecer recomendaciones políticas, económicas, morales o sociales de nadie. Ahora, Juan Ramón, es evidente que el Partido Libre o PLR o Libertad y Refundación le tiembla un pánico, le tiene pánico a la verificación. Por eso es que no quieren ahora, que el TREP fue aprobado en mayo, ahí está la certificación. Y la presidenta del CNE, que es muy juiciosa y muy cuidadosa, que es buena abogada, tuvo el cuidado de recurrir al procedimiento para sacar la copia de la certificación con la firma de la Secretaría General del Consejo Nacional de Elecciones y demostrar que el proceso de la adquisición del TREP ya pasó. Eso fue en el mes de mayo. Rodrigo, y es que es razonable el miedo, el pánico que el PLR tiene, porque si no recurre a mecanismos ilegales para alterar los resultados electorales, pierde las elecciones. Por ejemplo, la última información que vi antes de estar aquí contigo en este programa, Rixi Moncada, que tenía 16 puntos de favor electoral en estos últimos tramos, en estos últimos pleitos, ha perdido 3 puntos. Es decir, en vez de aumentar, está disminuyendo. Pero hay que aclarar, perdió 3 puntos de lo que ya había perdido, más de lo que había perdido. Por eso es que ahora Narral está muy arriba, está 13 puntos arriba. Exacto. de Azura, y está como 26 puntos arriba de Rixi Moncada. Claro, especialmente porque el pueblo hondureño se ha dado cuenta que lo que aquí hace falta
es votar por alguien que puede derrotar a Rixe Moncada. Ahora, no importa del partido que sea. Ahora, esto es un detalle importante y hay que entender que si los líderes no se unen, el electorado hondureño sí se está uniendo alrededor del candidato que pueda ganar. Ahora, quiero poner este banner, este anuncio. El día lunes, Holanda anunció que establecía la verificación manual para evitar la interferencia tecnológica que pueden ser un ciberataque o un hackeo. Holanda. Pero revisamos los países latinos que tienen la verificación manual. Y aquí logramos conseguir este dato, Juan Ramón. Todos los países latinos, a excepción de Venezuela y Cuba y Nicaragua, que rechazan la verificación manual, todo, hasta México, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, todos tienen la verificación manual. Claro, es que la tecnología, especialmente en países como los nuestros, e incluso en los Estados Unidos, yo lo conversaba con un grupo de amigos ayer, Rodrigo, y tú estabas ahí presente, en que en Estados Unidos, el país tecnológicamente más desarrollado hasta donde yo sé, lo que tiene establecido son 50 sistemas electorales y la mayoría de esos sistemas electorales exigen el conteo y la verificación manual. Porque de esta manera se evita la trampa tecnológica normal de los tecnólogos que estén alrededor o de los hackers que desde los países o desde cualquier lugar pueden entrar a los sistemas y alterar los resultados. Quiero poner de nuevo el documento, por favor. Miren, México lo tiene, ahí está con el checkout. Argentina también tiene la verificación. Colombia tiene la verificación. Chile tiene la verificación. Costa Rica. Perú tiene la verificación. Uruguay tiene la verificación. Costa Rica también, ¿verdad? Espérate, Ecuador lo tiene. Guatemala lo tiene. Lo tiene también Panamá lo tiene. República Dominicana lo tiene y Costa Rica lo tiene. ¿Quiénes no tienen? ¿Quiénes tienen, odian la verificación? Venezuela, Nicaragua y Cuba. Entonces, ahí, en ese trío quiere poner Mela Honduras. Y ese trío no goza, Rodrigo, de buena reputación en términos de respeto a la soberanía popular. Mira las elecciones anteriores en Venezuela. Fue un robo descarado que hubo Nicolás Redondo. Se robó las elecciones, habiendo ganado el candidato González por una abrumadora ventaja. Vino y se robó las elecciones, porque él le había dicho de un principio, estas elecciones la ganamos por las buenas o por las malas. Y ese es el riesgo que podemos enfrentar aquí en Honduras. Por eso, además de garantizar un proceso electoral limpio, libre, en donde se respete la soberanía popular, también tengamos la garantía que el gobierno y las Fuerzas Armadas no van a hacernos trampa impidiendo que el que gane tome el poder de la nación. Yo me pronuncié el lunes en el editorial diciendo que las Fuerzas Armadas están descalificadas para constituirse en salvaguarda de las elecciones por el desmadre que hicieron el 9 de marzo. Yo personalmente tuve un testimonio de un oficial ya de rango, que cuando iba yo subiendo las gradas para depositar mi voto, él venía bajando de dejar las urnas y me dijo con una confesión muy conmovible: licenciado Juan Arévalo, nosotros en nuestro nivel no somos los responsables de este desmadre. Y tiene razón, Rodrigo, y ahora el temor que hay no solo es por la custodia de los materiales electorales,
El temor que hay que empezar a manejar es cuál va a ser el papel de las Fuerzas Armadas bajo la dirección de Roosevelt Hernández si el resultado electoral no favorece, como se anticipa, a Ritzy Moncada. Porque tenemos que decirlo, en las Fuerzas Armadas hay oficiales decentes. Definitivamente. En el alto mando hay oficiales decentes. Yo lo he podido comprobar personalmente. Y hoy estoy más seguro que nunca que Roosevelt Hernández no domina la mayoría de la opinión de las Fuerzas Armadas, porque la mayoría de oficiales no comparten las locuras, así lo consideran, las locuras que está haciendo Roosevelt Hernández. Incluso parece que él está muy asustado y ve conspiraciones en todos lados. Sí. Por eso al general Muñoz lo ha quitado, lo ha desarmado, porque tiene miedo a que se le levante en algún momento en su contra. En la siguiente parte vamos a ver cómo el gobierno del PLR o Libre ha subido a 10 millones la recompensa por la captura de Romeo Vázquez. ¿Y cómo le ha reaccionado Romeo Vázquez? Eso es, forma ya un episodio cómico en toda esta historia. Regresamos. Desde hace 10 años, con nuestros servicios financieros, hemos realizado los anhelos de miles de hondureños. De tener casa propia, estudiar, viajar, iniciar un negocio o hacerlo crecer. Porque creemos en el esfuerzo y en la amistad que se forja compartiendo sueños. Una década siendo amigos y creciendo juntos. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Desde el corazón de nuestra tierra, producimos la mejor harina de maíz con amor y dedicación. Evolucionamos con tecnología de última generación, transformando el proceso artesanal de nuestros hogares a un proceso industrial eficiente, garantizando mantener intacta la tradición y esencia que nos distingue. Porque amamos nuestras raíces, las llevamos con orgullo en cada tortilla. Selecta, la harina de maíz con sabor a tradición. Proteja su hígado con Viteral Hepático. Viteral Hepático tiene propiedades únicas que protegen al hígado sano y restauran al hígado dañado, regenerando las células sometidas al estrés. Además, Viteral Hepático bloquea la entrada de sustancias tóxicas en las células del hígado. Recomendado para pacientes alcohólicos o que hayan padecido hepatitis o estén padeciendo de hígado graso, cirrosis o cáncer de hígado. Búscalo en farmacias o en línea en quimfar.hn. Pues esta semana se ha renovado la historia de la recompensa. El gobierno del PLR anunció que estaba subiendo la recompensa a 10 millones de lempiras por la captura o por la información que conlleve a la captura de Romeo Vázquez. Pero el general Vázquez no se quedó allí y se la devolvió con creces. Y le dije, estoy pensando, dice, en entregarme con la condición de que también se capture a Carlón Zelaya. Y ahí, como dicen, chitón y cuenta nueva, Juan Ramón. Ahora, yo trato de verle el lado risueño a las cosas. Mira, Romeo tiene la suerte de saber lo que vale. ¿Vale 10 millones? ¿Cuánto vales tú? ¿Cuánto valgo yo? Nosotros no tenemos precio, Juan Ramón. Bueno, pero mira que Romeo ya sabe que vale 10 millones. Lo han valorado en 10 millones, él sabe que vale mucho más. No, pues sí, pero a saber a nosotros a cuánto nos valoren. De repente no llegamos a 500 pesos, ni a 500 lempiras. Ni 5 centavos dan por dos. Bueno, pero Romeo me parece que hace algo, en esa broma que hace de que él se entrega, sí, el otro se entrega también. Se pone en el mismo lugar. ¿Valdrá 10 millones Carlos Zelaya? Vale más.
Porque tiene mucho más. No, yo creo que vale No, menos. no, y cuando estuvo en el narcovideo, No. ¿cuánto le dieron el narcovideo? Eso. Ay, hombre. Pues que mira, ya se te olvidaron las reglas del de derecho. repente que vos tenés más información No, que no, yo. no es cuestión más información, son las reglas del derecho, es la cuantía. Vamos a Acordate ver. que es la cuantía del delito lo que te hace que valga una persona. Ah, en función de lo Sí, de hombre, quién, sí. de quién ha cometido más Correcto. delito. Hay delitos que valen 200 pesos, pero hay delitos que valen más de 100 millones de pesos. Sí, de repente mi error es que yo estoy comparando el valor de la recompensa con el valor real de la persona. Y aquí es la recompensa en función del delito. Sí, entonces sí. sí tiene razón. Sí, hombre, Juan Ramón. No, Él los delitos de tiene Carlos- más delitos, Carlos Zelaya, e incluso antecedentes, porque en 1977 el señor Carlos Zelaya participó junto a dos jóvenes más, cuyo nombre no viene al caso mencionar aquí, en el asesinato de dos jóvenes estudiantes universitarios menores de edad, uno de apellido Girón y otro de apellido Sicafi, por el cual el señor Carlos Zelaya estuvo preso en la PC. Cafati. ¿O cómo se llama? Cafati, apellido Cafati. Cafati, Sí, de la misma familia. De la familia Cafati de Tegucigalpa. Pero no, pero de la hija, de la familia de Salomón Cafati. No, pero no son los mismos Cafati. No son, tienen el mismo apellido, son parientes porque ellos son palestinos. Pues yo no. Ahora, Juan Ramón, no tengo esos detalles. yo te quiero decir algo de esto de la cuestión del delito. Y te decía la función de los alemanes, la medición de la pena y el tamaño del delito. Entonces también viene ahí la cuantía. Por ejemplo, cuando hablaban de Pablo Escobar, era un hombre que decían que valía más de 2.000 millones de dólares. Y cuando hablaban de Ovidio del Chapo Guzmán, es un hombre que decían que valía más de 22.000 millones de dólares. Y aquí en Honduras, Juan Ramón, vino una vez un embajador gringo. Yo no sé si tú te acuerdas del embajador John Fersh, que estaba aquí comenzando el gobierno de Ascona, ¿verdad? Que estuvo poco tiempo. 3 meses nada más estuve ahí y se lo llevaron. Pues John Fersh una vez nos dijo a nosotros que don Ramón Mata López o Ramón Mata Ballesteros tenía un capital mayor de 22.000 millones de dólares. Y cuando estábamos ahí con colegas como Nahum Valladares y no sé quién otro, nos fuimos casi de espaldas, y no puede ser. Y nos empezó a hablar de todas las posesiones empresariales que tenía en España y en Colombia. Las minas de minerales, de esmeraldas. Las fábricas de ensamblaje de Mercedes-Benz en España. Cuando me empezó a hablar de eso dije yo, hombre, entonces tiene razón. Dijo, es un hombre que tiene un capital más de 22.000 millones de dólares. Eso no son centavos, Juan Ramón. Y yo no sé si tú sabes que el ex embajador John Ferris escribió un libro sobre su experiencia en Honduras, en donde aparecen estos detalles que tú estás mencionando. Desafortunadamente, el libro no se ha traducido al español. Pero hay que conseguirlo. La universidad nuestra, que debía de hacer este tipo de tareas y editar libros, porque esto aumenta el conocimiento de los hondureños. Pero es fácil traducirlo, Juan Ramón. Ahora vos le das el libro a Google y Google te hace la traducción. Claro, pero es que hay que respetar los derechos de autor, porque el embajador Fersh todavía está vivo, no han pasado los 75 años que señala la ley de derechos de autor. Pero como solo es para leerlo, no es para explotarlo, solo es para leerlo, no es para explotarlo. Entonces el libro, cuando un escritor escribe un libro es para que lo lea la gente. Ahora lo que no pueden hacer es explotarlo comercialmente. Claro. Ni reproducirlo para decir, no, mire, me interesa con fines comerciales. No, aunque no sea con fines comerciales, solo para que lo lea más gente. Pero si vos conseguís un ejemplar que está en YouTube o en Google, lo puedes leer, nadie te lo va a prohibir. Todo lo que está en YouTube y en Google ya no tiene derechos reservados, excepto para reproducción comercial. Se puede leer. Por ejemplo, fíjate que hay valiosos libros escritos por varios estudiosos que incluso los presentaron como tesis doctorales en Estados Unidos,
que están en inglés y que nadie ha hecho la traducción correspondiente. El escandaloso caso del paracaidismo de Natalie Roque sigue devengando a esta muchacha salario como que si estuviera trabajando como ministra de Recursos Humanos. Yo creo que esto es lo más descarnadamente impúdico, es una sinvergüenzada de marca mayor. Esta muchacha renunció por A o por B porque se sentía mal, pero renunció. Podía acogerse a cualquier otro tipo de trabajo que no interfiriera con su estado de salud, pero no seguir devengando el mismo salario que tenía como ministra de Recursos Humanos. Juan Ramón, esto es la sinvergüenzada de las sinvergüenzadas más grandes. Yo no las he visto en ningún gobierno como el gobierno del PLR. Sí, pero Rodrigo, veámosle otro ángulo. Mira, ¿no crees que esa es una de las grandes muestras de generosidad de Mel Zelaya con sus amigos? Ya vamos con tus cosas. ¿Ah? No, hombre, ya vamos con tus cosas. No, mira, es que yo no lo atribuyo a Mel Zelaya, lo atribuyo a ella. Es que Mel Zelaya es generoso con el pisto ajeno. Pero es que con el pisto de nosotros, él no solo a Natalia Roque le vamos está a ver, pagando. Te voy a poner un ejemplo. En libre vos solo tenés que ir a casa presidencial, anotarte en un libro y decir que vas a escribir unas 4 cosas al mes y ya te dan 25.000 empiras. Juan Ramón, en tu estado de necesidad, en tu peor estado de necesidad, vos no irías, porque eso va a contra de tus principios y yo no voy tampoco, ni a pedir un centavo de publicidad al gobierno. No. Porque eso va contra nuestros principios. Entonces yo te digo, esta es la sinvergüenzada más grande, pero me da pena porque Natalie Roque es una mujer. Y es una muchacha guapa, se ve que es atractiva, pero además, con un coraje de sectarismo que da miedo. Además vos te vas a molestar conmigo. ¿Por qué? La mamá dio Lanchito. ¿Y qué culpa tiene Lanchito? Sí, no es culpa de nosotros, pero obviamente tú tienes razón, es que el dinero público no debe servir para hacer favores. El dinero público no debe servir para comprar voluntades, para cubrir necesidades de las amistades. No, de ninguna manera. Yo creo que una persona seria no puede estar recibiendo dinero por un cargo que no desempeña. Es decir, otra cosa es si esa persona recibe una pensión legítima, yo creo que es razonable, pero ella no tiene la edad para estar pensionada de ninguna manera. Obviamente lo que está recibiendo es beneficio de su amistad, de su lealtad con la familia Zelaya. Como a mí me decía un amigo abogado, compañero de las aulas universitarias, decía, mira Moncho, es que a vos se te olvida, hombre, cualquier cosa, cualquier problema que vos tengas y querrás que te lo resuelvan, háblale a Mel, hombre. ¿Es lo que está pasando ahorita? No, yo no. Yo conocí, mira, 2 amigos nuestros aquí que han estado con nosotros en el canal, me dijeron. ¿Verdad que sí? Me llamaron, dije, pero no voy. Eso va contra mis principios y los felicito. No menciono sus nombres por respeto. El acoso del diplomático César Padilla a una persona en un tren de Corea es otra pena que sacó de Honduras. Pero esto es parte de la irresponsabilidad del canciller Reina. No observó la regla de la carrera diplomática, agarró cualquier chuncha de la calle y lo metió como embajador. Y este muchacho era un diputado ahí, suplente de libre por Cortés. Dicen que se le abalanzó, según la versión que dio Infobae, se le abalanzó a un pasajero como para despojarlo de su ropa, como que lo quería usar sexualmente o le quería abusar de otra manera, pero se armó un relajo y lo detuvieron. Aquello llegó hasta las esferas del gobierno de Corea, de Seúl, y el tipo fue inmediatamente deportado de Honduras. Fue deportado hacia Honduras, porque no es cuestión de que el gobierno lo canceló. El gobierno de Corea tomó las decisiones, y esto ocurrió hace como 25 días, y lo deportó para Honduras. Pues yo esta versión no la tenía, Rodrigo, que el gobierno lo había deportado. Lo agarró el gobierno de Corea del Sur. Y lo puso en un avión, y que se venga. Porque mira, esa fue una ofensa grave. En el tren de Corea, igual que los metros de Nueva York o los metros de Londres, pues van muchachos apuestos, muchachas guapas, ¿va? Ahí se ve que cuando van de pie, ¿va?
Y parece que el hombre se entusiasmó porque le gustó el muchacho, porque parece que su inclinación es de esa cuestión que te digo, de ese lado. Como dicen los gringos, espérate, los gringos dicen torres, que significa hacia la izquierda. Entonces el muchacho se entusiasmó con aquel galán coreano y se la abalanzó, y ahí se armó el escándalo. Eso trascendió en todos los círculos, y los medios locales lo divulgaron, porque como se dio en un tren en el metro de Seúl, fue un escándalo. Pobre Honduras. Porque hay que aclarar que el acoso sexual lo hace hacia otro hombre, no hacia una mujer. Sí. ¿O estoy equivocado? No, así pasó. Así pasó. Bueno. Sí, así pasó. Entonces, ahora, ¿por qué pasa esto? Porque no respetaron, hombre, el lineamiento que establece la escuela diplomática. Los diplomáticos tienen que ser de carrera. Un diplomático para desempeñar una embajada, ¿saben cuántos años tiene que tener de estudio y de experiencia? Como mínimo, 6 años. Y aquí los agarraban por ser militantes de los colectivos, porque andaban en las manifestaciones del Libre, sin tener noción de lo que es la carrera diplomática. Eso es lo que quería decir, que han destruido lo que los gobiernos de Honduras durante los últimos 60 años habían permitido profesionalizar nuestro sistema diplomático, en donde se han cometido errores. Yo recuerdo el caso de un embajador nuestro en la Argentina que fue obligado a abandonar el país porque ya bajo los efectos alcohólicos se entusiasmó en una piscina con otra persona del mismo sexo suyo y abusó, y el gobierno ordenó que lo sacaran. Y bueno, no es primera vez que ocurre esto, porque realmente en Honduras algunas veces no preferimos la competencia, sino que la lealtad. En la siguiente parte vamos a ver cómo el asombroso cinismo de la candidata de Libre, Rixi Moncada, en el 2021 decía que las decisiones se adoptaban por simple mayoría. Rixi Moncada dijo en el 2021, y se lo dijo a un grupo de periodistas, ya lo van a ver: recuerden que el Consejo Nacional de Elecciones es un órgano colegiado. Así es, efectivamente. Por lo tanto, ahí existe lo que se llama el derecho prevalente, que cuando se va a tomar una decisión es el 2 por 1, no es consenso. En ese momento Rixi lo reconoció, era ella la presidenta del Consejo Nacional de Elecciones. Yo quiero ponerlo, Juan Ramón, porque aquí no queremos que la gente diga después, qué tipos más obcecados. Los obcecados son los que quieren doblegar la ley, quieren doblarle las rodillas a la ley, quieren cambiar las reglas y poner las suyas. Oigan lo que decía Rixi Moncada en el 2021 cuando ella era la presidenta del Consejo Nacional de Elecciones. Escúchenla y véanla. La votación en estos 2 temas fue una votación por mayoría. El consejero presidente expresó su voto particular en contra, como corresponde, como él estimó que debía hacerlo, y pues en base a Constitución y ley, el proceso continúa adelante. Lo ilegal... Vamos, aquí, vamos. Quiero repetir esta primera parte. Quiero repetirla íntegramente porque parece que entró un poco entrecortada. Vamos a ponerla desde el principio, porque esto es histórico. Si la podemos poner en este momento, porque es bueno que la gente juzgue para que miren la calidad moral que tiene la candidata del PLR, que en el 2021 era presidenta del CNE y reconoce porque ella es abogada, y nosotros también somos abogados. En un organismo colegiado existe lo que se llama el derecho prevalente, o sea, la mayoría es la que manda, y si el órgano colegiado es de 3, mandan 2. Repitamos esa declaración histórica de Rixi Moncada. Recuerden que el Consejo es un órgano colegiado. La votación en estos 2 temas fue una votación por mayoría. El consejero presidente expresó su voto particular en contra, como corresponde, como él estimó que debía hacerlo, y pues en base a Constitución y ley,
El proceso continúa adelante. Bueno, tomando las palabras de Ricky Moncada, el CNE es un organismo colegiado. Se votó 2-1, el consejero Ochoa votó en contra, como procedía a votar para él, pero el proceso continuó adelante. Hay que tomar las palabras al pie de la letra de Ricky Moncada en el 2021, Juan Ramón. Es que además de las palabras, es la ley. Lo que Ricky dijo en la primera oportunidad y cuyo filmado hemos compartido con ustedes es el reconocimiento de la ley. Esto lo sabemos. En cualquier grupo, la mayoría decide. Y en este caso, en que hay 3 miembros, la mayoría son 2. 2 hacen mayoría, en consecuencia, el tercero tiene que aceptar la voluntad de la mayoría. Esta es una regla democrática. Ricky la reconoce en un momento y en otro momento la desconoce. Sí. Este es el problema al que me parece que el titular alude como cinismo, Rodrigo. Totalmente, puro cinismo. Es decir, porque el cinismo, yo lo comparaba recientemente, que el problema del PLR es que es un partido de un corte, el mismo corte del Partido Nacional Socialista, de Adolfo Hitler. Goebbels, Joseph Goebbels, decía hay que repetir una mentira 1 y 1000 veces para volver la verdad, para convertirla en verdad, y es lo que está haciendo el Partido Libertad y Refundación. Miente, miente, miente y miente y miente hasta convertir una cosa en verdad. Y mientras exista la democracia en Honduras y existamos los medios de comunicación independientes, no tenemos por qué aceptar una mentira como verdad, para nada. Y les digo una cosa, hace poquito hacíamos una broma con Juan Ramón y la quiero retomar. Decía Juan Ramón, por nosotros nadie da 5 pesos. Y yo digo, por nosotros nadie da 5 centavos, ¿por qué? ¿Por qué nadie da 5 centavos? Porque nosotros no somos políticos, somos críticos. A nosotros no nos deben tener miedo porque esperemos al poder. Nosotros no aspiramos al poder. Nosotros solo queremos que el poder sea conquistado por la vía de la ley, a través de la legalidad, y no por farsantes y mentirosos que cuando ya llegan al poder hacen otra cosa de lo que han prometido, Juan Ramón. Porque hay que entender que nosotros lo que nos da seguridad es la verdad. Los políticos tienen una propensión a mentir, Rodrigo. Y en este caso, con el perdón de las demás personas que están escuchando a esta hora este programa, la señora Ricky Moncada últimamente como candidata presidencial está diciendo muchas mentiras. Por ejemplo, pasa por alto todo lo que ha hecho en el pasado y además olvida un hecho, es que hay registro de lo que uno va diciendo. Hay personas que a mí me dicen, pero que usted en tal tiempo no decía. Bueno, revisemos los papeles, los comentarios. Me puedo haber equivocado porque yo soy un ser humano, o la información que yo tenía en ese momento no era la correcta, pero usted no va a encontrar un acto de mala fe, de mala voluntad, de deseo deliberado de engañar al pueblo hondureño o de hacerle daño a la República, a la población y al bienestar y seguridad que ella se tiene merecida. Vamos a cerrar esta parte con 2 temas que son peliagudos. Tienen que ver con la política de Estados Unidos y con los tribunales de Estados Unidos. En Estados Unidos, de nuevo, se están poniendo en boga las declaraciones del abogado del Chapo Guzmán. Es un abogado joven, parece artista de cine, pero esta vez las declaraciones del abogado del Chapo Guzmán excluyen a Juan Orlando Hernández. Dio una declaración que a mí, pues, me tomó tiempo rescatarlas, donde dice que en ningún momento él declaró que su cliente, el Chapo Guzmán, le había entregado $1 millón al expresidente Juan Orlando Hernández. Y me remití a
hace aproximadamente 5 años y efectivamente el abogado ya está repitiendo lo mismo que dijo hace 5 años. Dijo él, nosotros en ningún momento acusamos al presidente Hernández de Honduras de haber recibido $1 millón, por lo menos no del Chapo Guzmán. Pudo haber recibido de otra gente, pero no del Chapo Guzmán. Y esto es una cuestión notoria, Juan Ramón, porque salva Juan Ramón a Juan Orlando de la implicación de recibir dinero del Chapo Guzmán. Pudo haber recibido dinero de otras personas, pero el abogado del Chapo dice que no le entregaron dinero a Juan Orlando y que nunca lo declaró. Es probable esto que tú estás diciendo. Ahora, yo quiero rescatar algo adicional a lo que tú estás diciendo. Y es que estas declaraciones del hijo del Chapo Guzmán... No, es del abogado. No, pero es que en este momento también está hablando el Chapito. Porque se declaró culpable en Chicago. Se declaró culpable y está colaborando. Y en esta colaboración está diciendo cosas y confirmando cosas relacionadas en las que en Honduras está mencionada. Ahora, por lo menos eso dicen los periódicos mexicanos. ¿Por qué es importante lo que dijo el abogado del Chapo Guzmán? Y lo retomo. Porque en el momento en que se excluye a Juan Orlando Hernández, hay un personaje en Estados Unidos que está trabajando por limpiar la imagen de Juan Orlando Hernández. Y ese personaje tiene mucho... Stone. Sí, tiene mucha influencia en los círculos presidenciales. Se llama Roger Stone. Roger Stone está trabajando por limpiar, no sé por qué ha asumido este papel, pero es un papel de primer plano que trata de limpiar a Juan Orlando porque parece que él ha escogido este camino, porque es el camino que conduce al indulto de Juan Orlando Hernández. Y es que en los juicios en Estados Unidos, la Fiscalía normalmente recurre a las declaraciones de prisioneros, de cautivos, que a cambio de su colaboración son capaces de mentir, y usaron posiblemente en ese esfuerzo por condenar a Juan Orlando, usaron algunos testigos que mintieron, y ahora Stone está aprovechando la coyuntura. Un amigo nuestro que es escritor de novelas, pero también es abogado y le encanta la parte penal, que es Oscar Estrada, ya dejó un artículo muy interesante, muy sugestivo, donde dice que Juan Orlando Hernández fue condenado por puros artilugios, dados a conocer por otros narcotraficantes. O sea, pone en entredicho todo lo que es el aparataje del sistema de jurado de Estados Unidos. Y ponen en entredicho al fiscal de Estados Unidos, que fue el que llevó, como dicen, la voz cantante para condenar a Juan Orlando. Y es que hay que agregar que Oscar Estrada, además de los méritos que tú le has reconocido, en este momento estuvo presente ahí en todo ese juicio. Todo. Es un hombre, yo diría, de las nuevas generaciones, es posiblemente uno de los más inteligentes y más acuciosos investigadores periodísticos que tenemos en el país. Yo bromeo con él, le digo, mira, no conviertas tus artículos en novelas, porque la novela es una cosa y el artículo es otra cosa, pero bromeamos porque nos conversamos frecuentemente. Pero el caso ya que tú mencionaste, Ovidio Guzmán, que es el hijo del Chapo Guzmán, el Chapito, se declaró culpable el fin de semana en el tribunal, en la corte de Chicago, que es una de las cortes más severas, porque recuerdas que en Chicago es donde existían, después de Nueva York, las grandes mafias en Estados Unidos. Pues, en sus declaraciones, al declararse confeso de haber participado, de llevar todas las corretadas de droga a Estados Unidos, podía implicar a políticos hondureños. Y esto ya trascendió porque a nivel de los tribunales empiezan a hablar de fulano y de sutano. Oye, esto tiene temblando aquí a mucha gente. Porque hay que ver las implicaciones que tuvieron los políticos de aquel tiempo cuando Chapo Guzmán era lo más fuerte aquí en Honduras. Sí, porque hay algunos hechos que nunca fueron explicados suficientemente, especialmente el del avión. Avión que llegó a Toncontín cargado, no se sabe de qué,
y fue abandonado y el gobierno de Honduras lo tomó e incluso algunos personajes aparentemente fueron a recibir el avión. Mira, todo este capítulo está contado en una serie que yo te decía a ti que miraras, que se llama Honduras Política, HP. Cuando yo vi ese HP dije yo, la palabra suena, ¿va? Como decir, hijo de... No, pero HP es Honduras Política, contado por una voz que no es hondureña. Y se ve donde llega el avión, y el avión no se detiene frente a la rampa, sino que va a un hangar de la Fuerza Aérea Hondureña. Y dicen que las cámaras de la Fuerza Aérea esas son las que captaron, registraron correcto, ese momento en que un personaje sube al avión. Y HP está grabado permanentemente en YouTube, ahí lo pueden buscar, solo ponga usted HP, avión de Honduras, avión que llegó a Honduras en el año 2006, ahí está todo grabado. Bueno, es decir que hay que esperar que este muchacho, yo no sé si viste las caricaturas de los periódicos mexicanos, aparece con una lengua terrible. Ah, sí, sí, mente larga. Eso da a entender que va a enlodar, va a llevarse a medio mundo. A Mundo y a Raimundo. Bueno, Ramón, es todo por ahora. Bueno. Esperamos estar con ustedes en un próximo programa. Por ahora, hasta luego. Que disfruten lo mejor que puedan lo que queda de este día.